les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos aquí una nueva edición del Embudo, como lo hacemos habitualmente los días domingos en la pantalla del canal provincial, ya metiéndonos por supuesto en el tramo final de este 2016 que va dejando muchísimas cosas para el análisis, para la evaluación y por supuesto para empezar a tomar ciertas conclusiones. Este es un fin de semana especial, no solo porque es un fin de semana largo, que venimos de prácticamente 4 días de feriado, lo cual ha hecho que la semana más corta haya sido en muchos aspectos caótica en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Hemos visto el día martes, el día miércoles, cortes por todos lados, piquetes, protestas, que la verdad sigue siendo parte de una historia ya repetida en la Argentina, que nadie de verdad se tomó el atrevimiento de poner o ponerle orden a ese tema, de encauzarla de alguna forma. El kirchnerismo, porque decía que era estigmatizante reprimir la protesta, digamos, ¿no? Poner orden, la palabra represión, digamos, tiene un valor simbólico para un sector progre, que incluso es muy defendido incluso hasta en los propios medios de comunicación. Entonces, con esa excusa, durante muchísimo tiempo lo que se hizo fue, bueno, dejemos que protesten, que corten la calle, que 4 gatos locos vayan y quemen una goma y entonces miles y miles de trabajadores se vean perjudicados por esa protesta. Protestas que muchas veces tenían una finalidad y eran genuinas, en otros casos me parece que ya eran exageradas, pero además todo se concentra en la ciudad de Buenos Aires, en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y también en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, por más que la protesta o el origen de la protesta se dé, qué sé yo, en el interior del país. Venían a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia, hacen el corte, le complican la vida a mucha gente y el gobierno, por el miedo a que esa decisión de poner orden provoque algún tipo de incidente, se desmadre la situación y termine habiendo un Costequi Santillán del año 2002, cuando gobernaba Eduardo Duhalde. Bueno, han tomado la determinación de que la calle sea el ámbito donde se resuelvan, en realidad no se resuelve nada, pero donde se discuten los problemas de la Argentina. Entonces, despiden a 2 personas, hay que cortar la calle. Los taxistas están enojados porque viene una empresa nueva como Uber, cortan la calle. 3 personas son suspendidas de su trabajo, entonces van y cortan la 9 de julio. Y así permanentemente. Esta es una historia de mucho tiempo, que además ha sido hasta avalada por el Estado en su momento y por la política, de parte del propio oficialismo cuando gobernaba Néstor Kirchner. Ustedes se acuerdan la gran cantidad de piquetes, o el piquete más grande de todos, que fue cuando se cortaba el puente o los puentes de acceso entre la Argentina y el Uruguay por las famosas papeleras, donde esto fue avalado por la política nacional, por el gobierno de ese entonces que tenía al frente a Néstor Kirchner, que incluso hizo un acto en el Corsódromo de Entre Ríos justamente para avalar la protesta en contra de la instalación de las papeleras. Y la discusión era si contaminaban o no contaminaban, eso era una discusión válida, valedera. Ahora, el método del corte, del piquete, que venimos arrastrando de la década del 90, donde los precursores han sido dirigentes políticos hoy ya en otro ámbito, como Luis Delía, como Alderete, Juan Carlos Alderete de la corriente clasista y combativa, que en algún momento hasta lo hacían junto con Delía y después diferencias de forma y de maneras y de pensamientos los han distanciado notoriamente. Delía se hizo oficialista en el kirchnerismo con muchísima vehemencia. Alderete seguía viendo que el kirchnerismo, lejos de resolver la pobreza, la seguía incrementando, pero con un discurso distractivo. Si el kirchnerismo distrajo la atención de mucha gente, creyendo que le podía dar un nivel de vida mucho mejor, y después terminó, digamos, incrementando el índice de pobreza y dilapidando un montón de recursos del Estado en una Argentina que crecía el 7-8% anual, lo cual ustedes imagínense todo el dinero que se dispuso en ese tiempo, y la Argentina no se terminó nunca de desarrollar. En muchos aspectos involucionó, y en uno de los aspectos que involucionó notoriamente ha sido en el tema cultural. La Argentina involucionó en el tema cultural y esta cuestión de las calles es una involución en el tema cultural, la protesta que existe solo en la Argentina, porque en el resto del mundo la gente sale a protestar, lo puede hacer en algún momento, pero inmediatamente las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, los desalojan. Así no se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento sin el mínimo respeto al otro. Me parece que es una regla de convivencia básica en cualquier civilización. Y en la Argentina eso se ha perdido hace mucho tiempo. Entonces, la discusión es la de siempre. Y esto que digo, porque lo hemos visto en la semana con muchísima notoriedad y claridad, y además estamos en el mes de diciembre, un mes que termina siendo siempre sensible en nuestro país a partir de lo que sucedió en el año 2001, hay cuestiones que claramente están armadas, son direccionadas
intentan provocar caos, desestabilización, momentos tensos, malestar social. Esto está claramente así direccionado. Y esto viene a colación de lo que también ha sido el otro gran tema de la semana, que fue la discusión en el Congreso del nuevo impuesto a las ganancias, o el nuevo índice del impuesto a las ganancias, el mínimo no imponible, que ha tenido para el gobierno de Mauricio Macri una derrota significativa en la Cámara de Diputados. Aquí las lecturas que se van a hacer y que se están haciendo desde el mismo martes a la noche, miércoles a la madrugada, cuando se terminó de aprobar o darle media sanción a este proyecto unificado de prácticamente todos los sectores de la oposición, llámese Frente Renovador de Sergio Massa, sectores del kirchnerismo de la mano de Axel Kicillof, el exministro de Economía de los argentinos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también el sector liderado del PJ por Diego Bossio, el ex titular del ANSES también durante la década kirchnerista, y sectores del socialismo también, el progresismo, es decir, todos ellos unificaron un proyecto en común para que se elevara el mínimo no imponible de ganancia, entre otras cosas, se aplicaran nuevos impuestos. Seguramente los que ven este programa han leído muchísimo sobre esto en estas horas y saben a lo que me estoy refiriendo. Ahora, las lecturas para esto son múltiples. El gobierno tuvo una derrota política porque el gobierno en principio parte de una falacia, digamos, o por lo menos intenta instalar una falacia. Es decir, bueno, ahora son todos lo mismo, se juntaron, en definitiva Massa es lo que nunca dejó de ser, kirchnerista, dice el gobierno. Massa es kirchnerista porque pudo acompañar un proyecto que entre otros estuvo diseñado por Axel Kicillof. La verdad que no fue tan así, no es que el proyecto fue de Kicillof, sino que el proyecto que finalmente se terminó dándole media sanción fue un proyecto elaborado y consensuado por estos distintos sectores de la oposición, muy lejano a lo que pretendía el oficialismo, que la verdad no tuvo muñeca política y que terminó cayendo en las mismas prácticas que se le criticaban al kirchnerismo. Porque Marcos Peña, el jefe de gabinete, se dedicó a tratar de convencer, entre comillas, a los gobernadores de las provincias, diciéndole, mire que si se aprueba el proyecto de Massa y compañía, el gobierno va a dejar de recibir mucho dinero y ese dinero que es coparticipable no va a ir a las provincias. ¿Cuál fue el objetivo de eso? Bueno, el objetivo claramente era que los gobernadores llamaran a los legisladores que representan a sus provincias y le dijeran, señores, no voten lo que propone la oposición porque la provincia va a dejar de recibir ingresos. Creo que esa es una primer falacia. No voy a entrar en la cuestión técnica porque además no la conozco en profundidad, no soy especialista en materia económica, pero la verdad es que uno hace una rápida conclusión y dice, bueno, a ver, se dispone muchos recursos que el gobierno no pensaba gastar en el impuesto, en la elevación del mínimo no imponible. Ahora, ese dinero que va a cobrar el trabajador, que antes dejaba de cobrar porque lo recaudaba el Estado, a través de la retención de ese impuesto a la ganancia. ¿Dónde ustedes piensan que lo va a volcar la gente? ¿Que lo va a guardar bajo del colchón? ¿Que va a comprar dólares y que va a ahorrar plata? No, eso va directamente al consumo. Y pregunto, si va al consumo, ¿no está generando una devolución en impuestos? Cuando consumimos, ¿no hay un montón de impuestos que pagamos? El IVA, entre otras cosas, ingresos brutos a las provincias. Entonces me parece que ahí se parte de una primera falacia para instalar algo que me parece no es tan así como lo plantea el gobierno. ¿Por qué? Y porque el gobierno, en definitiva, termina cayendo en lo que le pasa muchas veces a los que son oficialismo y que antes eran oposición. Cuando uno está en la oposición, a veces es mucho más fácil decir cosas, bueno, si gano, si soy presidente, si soy gobernador o si soy intendente, voy a hacer tal o cual cosa, esto no va a pasar más, esto lo voy a modificar. Ahora uno cuando se sienta en el lugar del poder, a veces las cosas que prometió no las puede cumplir porque la realidad objetiva le imposibilita cumplirlas en el tiempo que quizá tenía pensado genuinamente cumplir. Macri se cansó en la campaña, y hay spot, en estos días hemos visto en las redes sociales y en distintos lugares, spot publicitarios del Macri, diciendo en mi gobierno no va a haber impuestos a las ganancias, los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. La verdad que no pudo cumplir con eso Macri. Trató de bajar el mínimo imponible a niveles donde en definitiva después iban a terminar pagando más trabajadores. Y esto, bueno, por supuesto es una consecuencia política y es un costo político para el gobierno. Ustedes dirán, muchos pensarán, bueno, pero ¿cómo explica Massa que termina votando un proyecto con Kicillof? ¿O cómo explica que termina votando un proyecto con Bossio? ¿O cómo explica Victoria Donda que termina acompañando al kirchnerismo en un proyecto como el que se elaboró de la mano del exministro de Economía, cuando además, es cierto, el kirchnerismo nunca
nunca tuvo la intención política de modificar el mínimo no imponible. Entonces, es verdad, suena raro verlo a Kicillof ahora preocupado por modificar el impuesto a las ganancias y el mínimo no imponible. Y volvemos a lo que les decía anteriormente. Esto es consecuencia de que una cosa es cuando uno tiene que gobernar y tomar la responsabilidad de gobernar y hacerlo bajo los números que se están mostrando en su propia economía y de la cual tiene la responsabilidad directa, y otra cosa es cuando uno es oposición y tiene más libertad para poder decir y hacer y poner en un brete al que es el poder de turno. Porque ahora, en definitiva, esta situación lo pone en una encrucijada a Mauricio Macri, que ha salido, por supuesto, a criticar esta unidad del peronismo, de sectores vinculados al peronismo. Yo no lo llamaría unidad del peronismo, porque para mí esto no es una decisión que vaya a tener que ver con cuestiones electorales de la unidad del peronismo. Me da la sensación de que no pasa por ahí la situación. Pasa porque el gobierno terminó embretado en una mala maniobra política, en un mal manejo de la maniobra política. La verdad que primero Massa le marcó la cancha cuando se adelantó a los tiempos y presentó en conferencia de prensa hace unas semanas atrás el proyecto que él tenía del Frente Renovador para elevar el mínimo no imponible de ganancias. El gobierno reaccionó, trató de negociar, en principio presentó un proyecto, pero la verdad no estuvieron nunca dispuestos a hacer grandes modificaciones, y la verdad es que desde la oposición tuvieron la habilidad en este caso de juntarse y ahora ponerlo al gobierno nacional entre la espada y la pared, porque si el proyecto ahora tiene la sanción definitiva en el Senado, cosa que todavía está por verse y mucho, me parece que todavía no está claro, Macri tiene que tomar la decisión de promulgarlo o de vetarlo. Macri ya tiene antecedentes de haber vetado, no solo como presidente, sino también como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas leyes. Pero me parece que en este caso, ¿cómo se le explica a la sociedad argentina que está cansada de pagar cada vez más impuestos y que le retienen mucho dinero por el impuesto a las ganancias, que se va a vetar en nombre de la responsabilidad fiscal, cuando en el mismo momento, el gobierno le está dando 30.000 millones de pesos a los piqueteros y a los planes sociales? Entonces, me parece que el trabajador, el que está trabajando, digamos, desde hace mucho tiempo y que tiene que pagar sus impuestos y que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, dice, bueno, pero ¿cómo es esta historia, digamos? A mí, que me retiren un montón de plata todos los meses y que me imposibilita contar con un dinero extra para poder hacer frente a algún gasto particular o determinado, termino viendo que lo mío no, pero sí le dan 30.000 a los que van a cortar, 30.000 millones a los que van a cortar las calles, a los que van a hacer piquetes, digamos, a ellos los terminan beneficiando porque tienen miedo de que se desborde socialmente la Argentina. Y siempre termina siendo la misma historia. Pagan las consecuencias, pagan los platos rotos los que van por la derecha, digamos, los que van por el camino de la derecha, no en cuestiones ideológicas, sino los que hacen las cosas como supuestamente corresponden en una Argentina que está dislocada y que no es un tema de Macri, no es una cuestión de Macri, porque la Argentina viene dislocada hace mucho tiempo atrás y el kirchnerismo ha ayudado muchísimo a esta diversificación y cambio y, la verdad, trastocación de los valores y de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si acá se ha perdido un poco eso, qué está bien y qué está mal. La verdad que el kirchnerismo ha avalado un montón de cosas que en el sentido común no están bien, pero se han avalado tanto que terminan siendo una costumbre para nosotros. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, el corte de calles. Entonces, el gobierno recibe un golpe político fuerte, me parece que termina el año, digamos, muy complicado desde el punto de vista político, porque no es este el primer caso, lo ha sido también ya en el tema del fracaso para poder lograr la reforma política que tanto quería el presidente de la República. Ha tenido otros inconvenientes en aprobar leyes, cuando ha sido un año que en definitiva lo había manejado bastante bien, el macrismo lo había manejado bastante bien. Hay una teoría que dice que ante algunas actitudes del gobierno de ceder ante la oposición en su momento, parece que se había puesto en cuestión el poder de mando del presidente para tomar determinaciones firmes, y entonces las inversiones no llegaban también por eso, porque había algo así como una incertidumbre de hasta dónde era capaz Macri de imponer los temas que pretendía llevar adelante en una economía que presenta enormes dificultades, ¿no? Sin embargo, me parece que ahora dicen algunos, bueno, Macri no quiso ceder ante la presión de la oposición justamente para mostrar firmeza, pero termina teniendo un golpe político fuerte porque ahora está en una encrucijada. Si el Senado no le da una mano a lo que pretende Macri, que es en contra de muchos trabajadores, esta es la verdad. Es decir, Macri pretende, cuando digo Macri no quiero personificar en Macri, digo el gobierno nacional pretende una ley que beneficia a mucho menos de lo que beneficiaría si finalmente termina teniendo la media sanción que le falta, a la que se aprobó esta semana
en el Congreso. La otra discusión es cómo va a evaluar la sociedad argentina en términos políticos, digo, este nuevo encuentro entre Massa, Kicillof, Bossio. La verdad es que creo, sinceramente, que es una cuestión del microclima de la política también esta situación, que trata de instalarse de esa forma, pero que termina siendo un microclima. ¿Saben por qué? Porque en cuestiones del bolsillo, la verdad es que vayan a preguntarle a un trabajador que está cansado de que le descuenten todos los meses el impuesto a la ganancia, si le importa mucho que Massa se haya juntado con Kicillof o que Kicillof ahora se ocupe de ganancias, cuando antes, cuando era parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nunca quisieron tocar el tema. La verdad que creo que al trabajador eso no le importa demasiado, no le importa si ahora Massa, como dicen algunos, se sacó la careta, que nunca dejó de ser kirchnerista, pero si eso le redunda que todos los meses, en vez de que le descuenten 10.000 pesos por mes, los va a tener en el bolsillo. Creo que ahí el gobierno se mete en ese microclima, contrariamente a lo que dice Durán Barba, porque Durán Barba dice que la política en definitiva es ese microclima y que no presta la atención a las cuestiones que se discuten dentro de la política. Me parece que este caso es al revés. Se trata de instalar que hay un entendimiento entre Massa, el kirchnerismo, Diego Bossio, y que esto es el tren fantasma, es decir, ¿cómo? Otra vez todos juntos, lo que la Argentina ya no quería más, otra vez todos juntos, y de repente, me parece que de repente en este tema particular, al que beneficia en este caso la ley o la media sanción de la ley, no sé si se va a preocupar demasiado porque Massa se haya juntado con Kicillof. Creo que ahí es otra visión errada del gobierno, que ahora veremos cómo sale de esta encrucijada y que, bueno, abre muchos interrogantes hacia los próximos meses, porque además hay un montón de cuestiones que no terminaron cumplimentándose de todo lo que se había prometido y que todo lo que se había dicho. Una de ellas, la famosa recuperación de la economía en el segundo semestre. El segundo semestre, lo dicen todos los economistas, sobre todo en octubre, ha sido peor que el primer semestre. O sea, se hablaba de la recuperación del segundo semestre de la Argentina y ha sido hasta peor que el primer trimestre y que el primer semestre. O sea, la verdad es que ahí hay un enorme error o de comunicación o de cálculo, no sé qué es lo que pasó, pero todo ese famoso discurso del segundo semestre, de la esperanza del segundo semestre, la verdad que el segundo semestre termina siendo peor que el primer semestre en este 2016 del primer año de gobierno de Mauricio Macri, que digo, en este caso y en esta semana nos encontramos con que es hora del balance, están todos haciendo balance porque, bueno, ayer fue 10 de diciembre, fecha en la que asumió el presidente, la gobernadora y muchísimos intendentes del conurbano bonaerense que asumieron por primera vez su mandato y que por supuesto estarán haciendo su primera evaluación de lo que ha sido el año de gobierno. En cuanto al gobierno nacional, claramente me parece que se le ha imposibilitado un montón de cuestiones y que en varios aspectos no terminó nunca de diferenciarse del kirchnerismo, en su forma, en su accionar y en las políticas llevadas adelante. El otro día leía en algún diario que el nivel del empleo público era igual o superior que en el último año de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual, digamos, es un dato, ¿no? Porque supuestamente este gobierno venía a equilibrar las cuentas del Estado, y eso pareciera que no sucede. Los 30.000 millones que se le van a dar a los piqueteros en esta emergencia social no tiene que ver mucho con esa planificación que en la campaña pasada decía el ahora presidente de la República Argentina. Y miren, creo que si Macri todavía tiene los niveles de aceptación que tiene, que son muy importantes aún, es porque del otro lado justamente hay figuras como Cristina Kirchner, como Kicillof, como el Cuervo Larroque, como el propio Máximo Kirchner, como Odelía, como Eve de Bonafini, como todos ellos siguen hablando y siguen estando presentes. Bueno, me parece que eso es una gran ayuda todavía para el presidente de la República en sostener su imagen, porque en cuanto a la cotidiana de los argentinos todos los días, ya casi que no hay ninguna duda que muchos argentinos hoy están peor que el año pasado. Y lejos estoy yo de defender al kirchnerismo y al cristianismo, porque hemos sido de los primeros críticos de ese proceso político allá por el 2003, cuando todos estaban enamorados del kirchnerismo. Nosotros decíamos, guarda, porque esto que se empezó a gestar no es bueno, esto se empezó a gestar es una situación de espejito de colores, que el populismo planteado en esa naturaleza, la verdad es que no lleva a ningún lado, que el desarrollo de la Argentina no se ve, que se están llevando todo, que están robándose todo. No, lo decíamos hace mucho tiempo, por eso tenemos la autoridad para hoy decir que aquel argentino que en su bolsillo hoy tiene menos plata que el año pasado, hoy no tiene trabajo y el año pasado lo tenía, indefectiblemente termina reivindicando un proceso político que para nosotros fue muy malo el del kirchnerismo, le diría pésimo en muchos aspectos. Sin embargo, a la hora de las comparaciones no le podemos pedir a aquel que antes tenía trabajo y ahora no lo tiene, que
diga, no compare, digamos, o que se quede con la esperanza de decir, bueno, esto va a cambiar, esto va a mejorar, tenemos que hacer un profundo esfuerzo, como el otro día dijo Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante el caos que era la capital federal. Hay que tener un poco más de paciencia, dijo. ¿Cómo un poco más de paciencia? ¿A quién le piden ellos un poco más de paciencia? Es fácil, digamos, pedir paciencia cuando las cuentas están en orden en su vida particular, cuando viajan en helicóptero, cuando se suben a un auto y lo lleva un chofer y no tienen ningún desgaste. A veces es muy fácil pedir paciencia cuando eso sucede, digamos, y cuando se ve en esta situación. Así que la verdad que entramos en un tramo final del 2016, bastante complejo desde lo político. Vamos a ir a la primera pausa, pero después de la pausa quiero analizar porque estoy observando una contracara con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en términos políticos, porque ahora viene la discusión en la provincia de Buenos Aires del presupuesto que todavía no se aprobó, de la renovación de las autoridades de la Cámara de Diputados que está en veremos, y de las decisiones que va tomando Vidal. O sea, Macri se enoja por la unidad del peronismo y Vidal suma peronistas a su gobierno. Cuidado con esta maniobra, porque, cuidado no porque sea grave, es para prestarle atención. Vidal es la dirigente con mejor imagen de la Argentina, hoy. Sin embargo, dice, bueno, a ver, busca otra salida política a la que lleva adelante el gobierno nacional, que se empecinó en decir no acuerdo nada con nadie, cuando antes se venía acordando con muchos sectores. Así que me parece que es un dato para observar y para prestarle mucha atención. Bueno, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, les seguiré contando algunos detalles más, tenemos información de los distritos, hay muchas cosas, la verdad es que se cierra el año con muchísimas características, hay evaluaciones, la verdad. Les voy a dar la posibilidad, digamos, en nuestra cuenta de Twitter y demás, para que votemos también, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que a un año de la asunción de los intendentes nuevos, los municipios están mejor, peor, igual? ¿Se extrañan a los exintendentes? En muchos casos, yo creo que en muchos casos sí, en otros casos menos, pero la verdad es que en líneas generales, las nuevas administraciones, partiendo de lo nacional, yendo a los municipios, me parece que no han terminado de cumplir las expectativas de la población que decidió cambiar. Me parece que no han todavía cumplimentado las expectativas en ese sentido. Vamos a hacer la primera pausa en el programa de esta noche y enseguida desarrollo todos estos temas. Ya venimos. Cada fin de semana llega a acercarte a una ciudad distinta de la provincia, con espectáculos y actividades gratis y para toda la familia. Conoce más en gba.gov.ar/acercarte. Acercarte, más cultura cerca tuyo. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos.
Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Granbur. Teléfono 02320 680 713. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a meternos ahora en lo que les dejé pendiente del bloque anterior, de la editorial del comienzo del programa de esta noche, que tiene que ver con la paradójica situación política de lo nacional llevado a la provincial, siendo el mismo signo, de la misma estructura política que es Cambiemos, ¿no? En el gobierno de María Eugenia Vidal, que ha logrado, sí, a lo largo de este primer año de gobierno, la situación de convertirse en la dirigente política con mejor imagen de la Argentina, gobernando la provincia más difícil seguramente de gobernar, que es la provincia de Buenos Aires, por una infinidad de situaciones y de manejo de recursos y de coparticipación y de fondos del conurbano. Es decir, la provincia de Buenos Aires es la provincia más compleja para gobernar, teniendo el conurbano, que es una caracterización de lo que llamaba alguna vez en su momento Eduardo Dual, de un crisol de razas, el conurbano, porque al conurbano vienen a vivir de todas las provincias de la Argentina buscando una mejor posibilidad de vida, un mejor trabajo, una salida para poder cumplimentar los sueños postergados en otros lugares del interior del país. Y sin embargo Vidal cierra este primer año de su gobierno con la medalla de haber sido hasta ahora, o de ser, la dirigente política con mejor imagen de la Argentina. Y en términos de sus movimientos políticos también, está teniendo algunas diferenciaciones para mí a observar con respecto a lo que sucede con el orden nacional. Es decir, esto que vimos en la semana, donde se discutió el tema del impuesto a las ganancias, donde hubo enojo del presidente por la situación de esta unidad de sectores vinculados al peronismo, el Frente Renovador, me parece que Vidal ha tomado otra decisión y otra postura con respecto a ello. Ya ha dado muestras de que si hay que sumar peronistas, los va a sumar, que no va a detenerse en eso. Le contamos en el programa pasado, le dimos el adelanto en el programa pasado, que Vidal hasta estaba hablando
con sectores de los más relacionados con el kirchnerismo en cuanto a las intendencias, que es el grupo Fénix, intendentes como Gustavo Menéndez de Merlo, Ariel Sujarchuk de Escobar, el caso del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, que forman un grupo denominado Fénix, un grupo Fénix. Y esta semana ha anunciado que uno de ellos, que no es del conurbano, es de el interior de la provincia de Buenos Aires, de Castelli, Echarren, se sumara al gobierno provincial. Esto me parece que tiene y obedece a esas charlas que ya había con el grupo Fénix, que por lo que me cuentan van a derivar en algún tipo de acuerdo electoral que hoy no se sabe muy bien cómo va a ser, pero que alguna caracterización electoral va a tener en su momento a la hora de la definición de las listas el año que viene. Este dirigente de Castelli, que se suma al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que proviene del peronismo, es un dirigente que, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Roma, ya por el mes de mayo, fue uno de los 4 intendentes que participó de esa audiencia pública con el Papa Francisco. ¿Se acuerdan? Que se había anunciado con bombos y platillos que los intendentes iban a ser recibidos por el Papa. Finalmente la delegación de intendentes se redujo muchísimo en aquel entonces, se decía que iba a viajar Cato Podis, Insaurralde, bueno, todos los intendentes que se venían mostrando juntos, finalmente eso se redujo muchísimo y terminaron viajando de la provincia de Buenos Aires, viéndolo al Papa, 2 intendentes en el lugar. Estaba también Gustavo Menéndez, pero ese día no participó de la audiencia pública. Estaba Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, y justamente el ahora nuevo funcionario de María Eugenia Vidal, ahora ex intendente de Castelli Echarren. Entonces, digamos, es un dato a tener en cuenta. Es decir, Vidal no mide si está bien o está mal sumar peronistas por su pasado. Por supuesto que habrán evaluado la gestión de este intendente de Castelli, es un intendente joven, que ya tiene un perfil, digamos, bastante parecido a lo que pretenden en la imagen del PRO de Cambiemos, pero lo cierto es que a la hora de tejer acuerdos, me parece que Vidal no tiene demasiados pruritos en decir, no, vos sos peronista, vos no, vos sí, vos no. Entonces me parece que hay una diferenciación allí importante. No porque no haya peronistas en Cambiemos, porque de hecho los hay. Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, proviene del peronismo, aunque antes era dirigente formado en la UCD, pero después, bueno, claramente se relacionó con el peronismo, igual que Sergio Massa y que muchos otros, y hoy preside la Cámara de Diputados, y lo mismo podemos decir de Cristian Ritondo, que es un peronista de Mataderos, que desde siempre formó parte del PRO y después obviamente de Cambiemos, lo mismo que Diego Santilli, que proviene también en su formación del peronismo, pero la verdad es que a la hora de tejer acuerdos, Vidal implementa otra forma, otra fórmula, por lo menos es lo que se ve a la luz de los resultados de algunas acciones de estos días. En eso ha mantenido, ahora con un poco más de tensión que antes, el acuerdo con Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, lo que le ha permitido tener cierta tranquilidad a lo largo del año, con Jorge Serguini como presidente de la Cámara, con la mayoría de las leyes aprobadas sin ningún tipo de problema, con diálogo bastante permanente con intendentes de todos los sectores políticos en esta diversidad que tiene hoy el ex-kirchnerismo, Grupo Fénix, Grupo Esmeralda, Grupo Establo, Grupo tal, Grupo el otro, bueno, todos los grupos que hay que se conforman justamente para ser parte de las negociaciones y no quedar afuera. La verdad que Vidal en eso lo ha llevado mucho mejor, digamos, ha tenido un diálogo bastante fluido con todos ellos y como decía, algún intendente por allí en alguna charla que hemos tenido y que se lo había planteado a la gobernadora, dice, mira, vos sos peronista, digamos, estás en un lugar pero vos sos peronista, tu formación, tu origen, tu manera de ver las cosas, tu trabajo social en su momento en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y después todo lo que hoy estás haciendo en la provincia de Buenos Aires te caracteriza más como peronista que como dirigente del PRO, aunque esto por supuesto lo único que hizo fue hacerle esbozar una sonrisa a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando nosotros planteamos hace más de 6 meses que uno observaba la idea primitiva, por ahora, en ese momento, de la construcción del vidalismo, claramente algo de eso está pasando. Ahora tiene Vidal que resolver un desafío importante que es el presupuesto y el endeudamiento para el año que viene. El tema no está fácil. Hay supuestamente sesión prevista para el 14, digo supuestamente porque no había sido al cierre de la grabación de este programa todavía convocada formalmente esa sesión. Debe o dicen que tiene que haber cambio de autoridades en función de los acuerdos preestablecidos, ese acuerdo que decía que Sergio Massa y el Frente Renovador y el gobierno de Cambiemos iban a
intercalar el presidente de la Cámara los 2 primeros años. Primero gobernaba o presidía el Frente Renovador, que es con Sarguini, y después venía el PRO con Manuel Mosca. Eso está acordado de palabra, pareciera, pero todavía no se sabe si efectivamente se va a hacer, porque hay que dar un paso elemental en esta situación. Para que haya cambio de autoridades, debe haber renuncia de las autoridades y convocar una sesión especial. Repito, eso está supuestamente previsto para el 14, todavía no se ha terminado de confirmar, Con lo cual veremos si efectivamente pasa o no pasa. Me dicen que a Vidal muchos de sus propios legisladores le habían asegurado bastante tiempo antes que el presupuesto ya iba a estar aprobado, no lo lograron, y se fue estirando hasta el 14 en, diversas negociaciones. Todos tratan de, en estos momentos donde hay algo para negociar, sacar alguna tajada importante. Otro de los temas es la definición de quién va a ser el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Todos los números, todas las fichas hablan de que ese lugar va a terminar siendo para el exdiputado sciolista Guido Lorenzino, que hoy forma parte de el grupo o está cerca del grupo de intendentes de Esmeralda, sobre todo por su relación familiar, hasta familiar, con el intendente de San Martín, con Gabriel Cato Podis. Me pareciera que eso va a salir así, pero todavía está por verse, porque repito, mucho se habla de la sesión del próximo 14 en el Senado y en Diputados, donde se aprobaría todo esto, pero formalmente hasta parece que eso ni siquiera estaba todavía convocado. Así que la provincia de Buenos Aires también tiene sus problemas, muchos de ellos son muy graves y muy serios. El tema de la inseguridad obviamente sigue siendo y estando al tope de las situaciones, pero la verdad, Vidal ha logrado pasar su primer año de gestión y mantenerse como la dirigente política con mejor imagen de la Argentina, y no se ve un fin de año para Vidal con tantos problemas políticos como los que empieza a observarse ya, sí, con el gobierno nacional a partir de lo que ha pasado en el Congreso en estos últimos días. La pausa, ya seguimos. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. En Luján, parrilla el 17. Asado al asador, pollo, vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas y deliciosas minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Haga su pedido al 023 23 42 78 91. Parrilla el 17. 1000 sabores, un solo lugar. Ruta 5, kilómetro 70, Luján. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran... Cercomat. Amplia variedad en cerámicos y porcelanatos con el mejor precio del mercado. Stock permanente. Venta especializada en obra, sanitarios, grifería, hidromasajes. Cercomat, extensa trayectoria en la zona. Avenida Sesquicentenario 164, ex Ruta 197, Malvinas, Argentinas. 02320 429 933. Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tu
Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Agencia de Quinielas Rodo. Juegue, gane y cobre en el acto en cualquiera de nuestras sucursales. Quiniela, Quini 6, Loto, Bingo, Telequino, Prode. Todas las raspaditas. Ahora también carreras hípicas. Acérquese, que la suerte lo está esperando. Agencia de Quinielas Rodo. Bueno, vamos a meternos ahora en este bloque un poco en la cuestión política del conurbano y de los distritos, porque bueno, siguen pasando por supuesto muchas cosas allí. En José Cepaz, la verdad es que Mario Isi cerró una de las semanas quizás más importantes de que volvió a ser intendente de José Cepaz. Primero porque, ya lo habíamos contado el domingo pasado, logró firmar el acuerdo con AISA para la realización de las obras de agua y cloacas en todo el distrito de José Cepaz en un plazo determinado, trabajo que en su momento comenzó a desarrollarse desde la Secretaría de Obras Públicas que tiene a su mando Ronnie Cagiano, junto con también el aporte del joven dirigente Nicolás Rodríguez A y otros funcionarios municipales que fueron trabajando en el acercamiento a esta posibilidad. Uno de los hombres clave en esta historia dentro del gobierno nacional para avanzar en la relación con los municipios, además obviamente el ministro del Interior Rogelio Frigerio, fue Lucas Delfino, que es un joven dirigente de Hurlingham que hoy trabaja en el Ministerio del Interior junto con Rogelio Frigerio. Bueno, finalmente ese fue un dato político muy fuerte y de gestión muy fuerte que logró el intendente de José Cepaz, Mario Isi. El resto de los intendentes, en su mayoría, que pudieron tomar la determinación de pasar de APSA a AISA, también lo han hecho y lo han firmado la semana pasada o la semana anterior, con lo cual, digo, pero después cierra Isi con la realización de la primera maratón de José Cepaz, ¿no? Nunca se había realizado un acto de esta naturaleza, digamos una actividad familiar y deportiva de estas características, y bueno, estuvimos allí conversando con el intendente de José Cepaz acerca de lo que fue esta primera experiencia en la maratón de José Cepaz, denominada José Cepaz Corre. Realmente es un orgullo que haya casi 15.000 chicos y grandes que quieran participar en esta José Cepaz Corre. Es la primera que hacemos, la primera edición, y realmente es un orgullo. Tanta gente se quiere integrar, la familia que se quiere integrar, y bueno, es para disfrutarlo realmente. ¿A dónde se destinan los alimentos no perecederos? Bueno, nosotros estamos preparados ya para los alimentos para el distrito. Estos seguramente van a ir a las parroquias, a los centros de chicos especiales, la voy a distribuir en esos lugares. Y ellos se van a encargar, porque yo para el distrito ya lo tengo preparado. Lo importante hoy es la Argentina Corre, el José Cepaz Corre, y nos hemos copiado de otros distritos que lo han hecho, y realmente es muy bueno poder copiar las cosas que le sirven a la sociedad. Esto le sirve a los chicos, tenemos muchos chicos que incluir, y esto es una forma de empezar a incluir. Mario, ¿esto es parte de la política de salud que usted viene implementando? Bueno, sí, estamos haciendo 6 hospitales que inauguramos antes de fin de año los primeros 4. Yo pienso que José Cepaz va a tener una salud la mejor, por lo menos del país. Vamos a revolucionar la salud del distrito. Tenemos los 6 hospitales con máxima complejidad. Intendente, estuvo en Casa de Gobierno la última semana firmando convenios con el Gobierno Nacional. Sí, firmamos convenios de cloaca y agua corriente con AISA, la empresa, y el ministro del Interior Frigerio. Yo pienso que con esta llegada del agua corriente y cloaca José Cepaz, que tenemos solamente el 5%, el 95% no tenemos cloaca ni agua corriente en José Cepaz, fue un espaldarazo fuerte para el distrito, porque de aquí para adelante José Cepaz va a cambiar en salud, en el bienestar de la gente. Bueno, en ese distrito, por supuesto, siempre es como que existe una ebullición política distinta a otros municipios muchas veces, ¿no? José Cepaz se ha caracterizado siempre en estos años por ser un municipio de una constante ebullición política que no se ve a veces en otros distritos donde eso está bastante más aplacado. Y esto abre, por supuesto, algunos interrogantes de cara al futuro, a lo que viene para el año que viene, porque es un año muy, muy interesante para seguir, sobre todo porque además
Mario Iggi no deja de tener alguna aspiración provincial, nunca ha dejado de tener alguna aspiración provincial de poder, no solo como fue en su momento senador de la provincia de Buenos Aires, sino también trabajar en algún proyecto político provincial que lo tenga como protagonista. Y algo de esto va a suceder a partir del mes de enero, lo cual también va a obligar, en la postura que vaya a tomar Mario Iggi desde el punto de vista político, a que internamente se alineen de una forma u otra. Porque Mario Iggi ya dijo que con Cristina Fernández de Kirchner él no iba a jugar políticamente. Entonces aquí surge la gran pregunta: si Iggi no está en ese espacio político, ¿quién lo va a ocupar? ¿Quién lo va a representar? Bueno, ahí empiezan a aparecer varios nombres. La semana pasada yo le conté que alguno por allí deslizó que sea Carlos Urquiaga. Esto no cayó para nada bien en la oficina del intendente de José Cepaz, Mario Iggi. Otros hablan de que hay que seguir de cerca los movimientos del actual rector de la Universidad de José Cepaz, Federico Tea, que es un joven dirigente muy capacitado, que en su momento fue jefe fue el responsable, digamos, legal del Ministerio de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba Kicillof como ministro. Fue uno de los funcionarios que estuvo a cargo de la negociación con los fondos buitre en ese momento, viajando permanentemente a los Estados Unidos, a Nueva York, y algunos lo ven como una posibilidad cierta y concreta de representar al kirchnerismo en José Cepaz, que además tiene un perfil absolutamente distinto a lo que pueden ser la mala imagen de muchos kirchneristas, no de José Cepaz, digo en general. Me parece que hay que observar de cerca, porque hay quienes están pensando ya en este nombre. El masismo. ¿Quién representa el masismo hoy en José Cepaz? Verónica Fierro, que es concejal y ha sido consecuente en ese espacio político. Fabián Carballo, que después de haber sido candidato a intendente por el Frente Renovador, se ha retirado de la escena pública hasta que esta semana hemos visto, digamos, su reaparición, no por la política, sino por su vida particular, con un casamiento muy impactante con su actual mujer Natalia Fassi, la modelo, que bueno, fue tapa de revistas y también tema de noticias de los programas de Chimentos, justamente por las características impresionantes de ese casamiento que se desarrolló en el Hotel Alvear, en el cual participaron dirigentes políticos. Algunos dirigentes políticos, por ejemplo, de los que estuvieron allí, del Frente Renovador, no fue Massa, pero fue Sebastián Galmarini, que junto con Jorge Donofrio, ambos son los que vienen tejiendo los acuerdos en la provincia de Buenos Aires. Son los que vienen desarrollando los acuerdos en la provincia de Buenos Aires para la construcción del Frente Renovador, que hoy, en la mayoría de las encuestas, aparece como la fuerza política con más posibilidades de ganar el año que viene las elecciones intermedias. Por supuesto, falta mucho tiempo, pero hoy las encuestas dicen que si hay elecciones, en gran parte las mismas mediciones dan cuenta de que el ganador sería Sergio Massa, mucho más si cierra acuerdo, como parece va a pasar, con la dirigente del GEM, Margarita Stolbizer. Esto tiene su repercusión en los municipios, porque los municipios también van a estar al compás de esta situación. San Miguel es un distrito donde todavía la construcción del Frente Renovador es una gran incógnita. Se ha sumado el senador Alfonso Colareco, está también el concejal Andrés Richard. Hay otros sectores del Frente Renovador o que pretenden ser parte del Frente Renovador, como el caso del presidente del PJ, Claudio Pérez. Así que, pero están muy en veremos, todavía está en pañales esa construcción. En otro distrito está mucho más claro. En Pilar es Jorge Donofrio. En Escobar hay una discusión allí también entre Carranza, que es concejal, y otro funcionario del gobierno de Ariel Sujarchuk. Bueno, en José Cepaz también hay incógnitas de quién es el representante más taquillero del Frente Renovador, y así podríamos trasladarlo a otros municipios, salvo en aquellos donde obviamente gobierna un intendente del Frente Renovador, como el caso de San Fernando con Luis Andreotti o el caso de Tigre con Luis Zamora. En Hurlingham, por ejemplo, el representante del Frente Renovador es Luis Acuña, el ex intendente que nunca ha dejado de trabajar políticamente en el distrito. Es decir, ha perdido la municipalidad, pero desde el mismo día en que ha dejado el poder del municipio como intendente, se ha puesto a trabajar políticamente. Es decir, nunca ha terminado de trabajar políticamente. Y después la gran pregunta es: ¿cómo sigue la política en Malvinas Argentinas? ¿Cuál va a ser el rol, seguramente trascendente y no menor, que va a tener el ex intendente Jesús Cariglino en relación con el oficialismo actual, que conduce Luis Vivona y que tiene como intendente a Leonardo Nardini? Porque claramente ellos van camino a seguir dentro del kirchnerismo. ¿Y quién va a ocupar el lugar del masismo? Bueno, el otro día hablaba con nosotros Marcelo Sánchez, que es dirigente de José Manuel de la Sota en la provincia de Buenos Aires y que ha conformado un bloque
con concejales, digamos, del Frente Renovador, y después, obviamente, qué va a pasar con la figura de Cambiemos, ¿no? Porque ahí está el ex candidato a intendente Albi Cerny, pero, bueno, Jesús Carilino está cerca también de Cambiemos. Así que son todas incógnitas que se van diagramando en el mapa político electoral para los próximos meses. En cuanto a Pilar, el intendente Nicolás Ducoté realizó también su balance de gestión a un año de haber asumido la municipalidad. Nos vamos a la pausa, y enseguida ya estamos en el final del programa. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937, 4664-8039. Cercomat, amplia variedad en cerámicos y porcelanatos con el mejor precio del mercado. Stock permanente, venta especializada en obra, sanitarios, grifería, hidromasajes. Cercomat, extensa trayectoria en la zona. Avenida Sesquicentenario 164, ex Ruta 197, Malvinas, Argentinas. 02320-429-933. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Granbur. Teléfono 02320-680-713. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, Presidencia Paola Denucci. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Agencia de Quinielas Rodo. Juegue, gana y cobre en el acto en cualquiera de nuestras sucursales. Quiniela, Quini 6, Loto, Bingo, Telequino, Prode. Todas las raspaditas. Ahora también carreras hípicas. Acérquese, que la suerte lo está esperando. Agencia de Quinielas Rodo. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. Bueno, muy bien, estamos en el final del programa de esta noche. Bueno, ya está prácticamente en funciones el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, como ministro de Gobierno. De hecho, el primer acto como ministro de Gobierno lo hizo en el propio San Miguel, haciendo una entrega de escrituras junto con el intendente Jaime Méndez. De la Torre empieza a tener un rol mucho más importante en un gobierno como el de María Eugenia Vidal, que, repito, ha tenido en algunas cuestiones de su manejo político diferencias, a mi criterio, importantes en relación a lo que ha sido el manejo político del gobierno nacional. Me parece que en ese sentido Vidal ha entendido que necesita ampliar la base de sustento, como por ejemplo proponía Emilio Monzó. Por más que después públicamente las declaraciones de los funcionarios sean distintas, digan, no, en realidad
estamos bien como estamos, sumamos lo que creemos que hay que sumar, pero no mucho más. Parece que Vidal entiende que la provincia de Buenos Aires necesita incrementar la base de sustento político para su gobierno, porque no alcanza con las redes sociales, no alcanza con las noticias lindas y las imágenes yendo a visitar a un vecino, a un barrio determinado, para poder concentrar y potenciar la gobernabilidad de una provincia como la de Buenos Aires, verdaderamente compleja. Bueno, nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos reencontramos Dios mediante con ustedes la próxima semana ya en una nueva edición del Embudo. Gracias y que tengan buenas noches, chao.